Muy buenas tardes, compañeros, doctora. Mi nombre es Laura Carrasco y en este video pues les voy a estar hablando sobre lo que hemos aprendido en toda la clase de saneamiento ambiental. Ok, como primer tema tenemos lo que es el saneamiento ambiental. Entonces, saneamiento ambiental lo entendemos como técnicas y qué podemos hacer nosotros para mantener el medio ambiente limpio, ya que sabemos que la salud de la humanidad está relacionado con el saneamiento del medio ambiente. ¿Qué podemos hacer? Lo básico que ya conocemos, ¿verdad? No botar basura, ahorro de energía, incluso el ahorro del agua, o sea, solo usar lo necesario, la reducción de la contaminación del aire, el agua, el suelo, incluso para los animales, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que no somos los únicos seres vivos, sino que alrededor tenemos animales y que también cuentan con un buen saneamiento del ecosistema. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros, los humanos, tanto nosotros como los animales, necesitamos de estos recursos naturales y entonces no los podemos utilizar si están contaminados. No podemos tomar un agua que no sea potable. Entonces, y nos basamos mucho de lo que es la tierra, obviamente es lo que comemos, y no podemos comer algo que está contaminado o beber agua contaminada o incluso preparar nuestros alimentos con cosas contaminadas. Entonces esto es importante por lo mismo, e incluso para asearnos, para bañarnos, etc. Dentro de la higiene también tenemos lo que es la higiene del trabajo. La higiene del trabajo se puede entender como conjuntos de normas que ayudan a proteger la integridad física y mental del trabajador. Y esto ayuda a prevenir posibles enfermedades o incluso evitar que se empeoren algunas enfermedades, como por ejemplo tenemos lo que es el síndrome de burnout o el síndrome del quemado, que es un cuadro de síntomas que presentan los trabajadores cuando ellos se sienten muy sobrecargados con su trabajo. Esto los puede llevar a un estado de depresión incluso y no tienen ganas de trabajar o se sienten que están demasiado agotados en su trabajo. Entonces, esto es lo que hace la higiene del trabajo, ¿verdad? Que evita este tipo de cosas, regulando los horarios de trabajo, horas extra o también los tiempos de descanso, ¿verdad? Como ya sea vacaciones, que nosotros recibimos vacaciones durante Navidad o incluso durante un periodo de tiempo, ¿verdad? Cuando ya terminamos un tiempo de trabajo. Y también tenemos que tener en cuenta que dentro de nuestro trabajo siempre nos quieren mantener de la forma más cómoda posible para evitar este tipo de estrés laboral. Este síndrome de burnout fue descrito por primera vez en 1969, pero fue hasta 1986 que se declaró ya como un síndrome, ya que en 1969 sí era un cuadro concreto de síntomas, pero hasta en 1986 lo declaran ya como un síndrome, que donde los trabajadores se sentían despersonalización o un cansancio extremo, y más que todo con gente que trabajaba con cliente, usuario. Y esto no solo afecta al trabajador, sino que afecta a la empresa, porque esto puede provocar una menor producción para la empresa, ya que los trabajadores se sienten demasiado cansados. Entonces, con la higiene laboral también esto se evita el síndrome de burnout o incluso otras enfermedades. Dentro de los principios de la higiene del trabajo, tenemos que contar con un plan organizado de servicios médicos, ya sea de tiempo parcial o integral. Esto va a depender del tamaño de la empresa. También tenemos que contar con un botiquín de primeros auxilios y con conocimientos básicos de estos. Los primeros auxilios son la ayuda brindada que se tiene hacia una persona que ha sufrido un accidente antes de que lleguen los servicios médicos.
Cuando se presenta una situación de estas, necesitamos actuar serenamente y fríamente. Tenemos que proteger a nosotros mismos y al paciente. Por ejemplo, si ha habido un accidente vehicular, lo primero que tenemos que hacer es asegurar la zona para protegernos a nosotros mismos, o sea, demarcar, ¿verdad? O sea, para que no nos vaya a atropellar otro carro, para que no le vaya a pasar otro carro encima al accidentado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es protegernos nosotros mismos y al accidentado. Después, obviamente, tenemos que avisar a los servicios médicos para que ellos les puedan ayudar, para que ellos les puedan brindar una atención médica más adecuada. Y después tenemos que realizar toda la ayuda necesaria para el paciente. Algunas reglas que tenemos que tener en cuenta de los primeros auxilios es no entrar en pánico, o sea, siempre tenemos que actuar de manera fría y serena. También tenemos que quitar a los curiosos alrededor, si no están ayudando es mejor que se retiren. También es proporcionar al paciente seguridad y confianza. También no realizar acciones heroicas, lo menos que queremos hacer es eso porque podemos poner en peligro la vida del paciente. Y no mover al paciente sin antes evaluar sus lesiones, ya que si lo movemos puede ser que nosotros seamos la causa de que esa persona fallezca. Entonces, después de eso, vamos a tomar en cuenta lo que son los signos vitales. A la hora de un accidente, lo primero que se toma de las personas son los signos vitales, que estos son el pulso, la temperatura y la respiración. A la hora de valorar al paciente, lo primero que tenemos que asegurarnos es que esté respirando, ya que la vía aérea se puede obstruir de varias maneras. Por ejemplo, tenemos la anatómica, que puede ser con la lengua cuando el paciente está en estado de inconsciencia. Puede ser traumática por contusiones de la tráquea, o puede ser mecánica, que es con objetos extraños. Y esto puede ser chicle o una canica, o incluso con vómito o sangre. Entonces, si vemos que esto está pasando, tenemos que iniciar un apoyo respiratorio. También tenemos que tener en cuenta el control de hemorragias o zonas evidentes de la lesión. Si vamos a brindar apoyo respiratorio, tenemos que saber cómo hacerlo. Entonces sería de esta manera: tomamos nuestra mano y la ponemos en la frente, y con los demás dedos lo que vamos a hacer es hacer un levantamiento de la barbilla y guiando la frente hacia atrás. Lo vamos a hacer de manera lenta pero firme. Ya una vez tengamos visualizado el objeto extraño, vamos a usar lo que es el gancho y barrido, que con nuestro dedo vamos a introducirlo dentro de la cavidad oral y vamos a hacer como que un barrido dentro de la boca para extraer cualquier objeto extraño que el paciente pueda estar presentando. Otra maniobra que tenemos a la hora de los ahogamientos, tenemos lo que es la maniobra de Heimlich. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a colocar detrás de la persona que está sufriendo el ahogamiento y vamos a colocar nuestro pulgar en forma de puño y lo vamos a poner 4 dedos por encima del ombligo. Con nuestra otra mano vamos a apretar el otro puño y lo que vamos a hacer es que de forma fuerte, vamos a apretar la zona abdominal y lo vamos a hacer en dirección de hacia adentro y hacia arriba. Entonces así vamos a poder extraer cualquier objeto extraño con la que la persona se está ahogando. También tenemos lo que es el RCP, la respiración cardiopulmonar. No, pulmonar. También tenemos el RCP, la respiración cardiopulmonar básica, que esto puede suponer entre la vida y la muerte. Esto se realiza cuando ya la persona no tiene ni respiración ni pulso, que puede ser por un accidente o por un parto. Entonces, si ya los servicios médicos están tardando más de 10 minutos, lo podemos utilizar para salvar la vida de
de la persona, y esto es muy importante saberlo. Ok, cuando tenemos una hemorragia, la hemorragia es una salida de sangre cuando se rompe, ya sea parcialmente, un vaso sanguíneo. Entonces tenemos dos tipos de hemorragias, ya sea la interna o la externa. La externa es cuando un vaso sanguíneo se rompe y la sangre fluye hacia afuera. Y la interna es cuando no podemos ver salida de sangre, pero dentro del organismo está sangrando, ya puede ser un órgano o algo así. Entonces, cuando esto sucede, podemos aplicar presión directa o indirectamente. La directa es cuando utilizamos una gasa y ponemos presión sobre la herida, y la indirectamente también puede ser por medio de un torniquete que está un poco alejada de la lesión, pero esto hace presión y evita que se siga desangrando la persona. La seguridad industrial tiene como concepto el prevenir dentro del trabajo una fatalidad o un accidente de trabajo o cualquier actividad industrial que pueda poner en peligro nuestra vida y la de los trabajadores. Por ejemplo, tenemos lo que es un incidente de trabajo que tuvo el potencial de ser un accidente, ¿verdad? Entonces, la persona no sufre lesiones ni daño a la propiedad, pero tuvo el potencial de que esto sucediera. Un accidente de trabajo es cuando la persona ya sufre, ya sea una lesión física o incluso puede ser emocional o una muerte. También tenemos lo que es la seguridad de protección industrial. Este tipo de seguridad va a depender mucho de donde trabajemos. También una fatalidad, que es una muerte ocasionada por un accidente de trabajo. La inspección de seguridad nos sirve para evitar este tipo de accidentes, y que son como una organización que evalúa este tipo de cosas, o sea, inspeccionan el lugar de trabajo para evitar este tipo de accidentes, ya sea demarcando todas las áreas donde se trabaja cada lugar. Por ejemplo, si en un lugar hay máquinas, donde hay escaleras, incluso, ¿verdad? Demarcar las salidas de emergencia y así, ¿verdad? Tener cuidado, si por ejemplo, si estamos trabajando en un lugar más industrial, tener cuidado con las máquinas, etcétera. Como uno de los objetivos que tiene la seguridad industrial es evitar todo tipo de accidentes, entonces se nos provee equipo de seguridad individual. Pueden ser protección auditiva, calzado, guantes, cascos, protección visual también, ya que se pueden presentar diferentes tipos de riesgos, como pueden ser físicos, biológicos, psicológicos, incluso medioambientales o químicos. Entonces, dentro de la contaminación tenemos varios conceptos. Ya sabemos que contaminar significa corromper o ensuciar algo que ya está limpio. Dentro de nuestro medio ambiente tenemos muchos tipos de contaminación. Tenemos lo que es la contaminación atmosférica, que como podemos ver, o sea, el aire está contaminado de muchas partículas, ya sea de dióxido de carbono, etcétera. La capa de ozono se ve muy afectada por esto, ya que como se nos ha dicho, ¿verdad?, que la capa de ozono tiene un gran agujero, y esto hace que los rayos ultravioletas entren con más fuerza hacia el planeta, y esto nos afecta a nosotros, tanto cáncer de piel que hay, incluso pueden haber sequías por la cantidad de luz solar que entra. La lluvia ácida también, o sea, cuando como el agua está contaminada, entonces el sol evapora, ¿verdad?, el agua, que la convierte en lluvia. Entonces, como el agua está contaminada, esta sube y cae en forma de lluvia ácida, que esto puede incluso corroer los metales y no es bueno para la salud, igual para nosotros. La contaminación hídrica también es muy grave, porque nosotros dependemos bastante de lo que es el agua. Entonces no podemos consumir un agua que esté contaminada,
Y más que todo son las empresas las que contaminan el agua, ¿verdad? Por sus desechos o que incluso no hay un buen alcantarillado. Toda la basura que nosotros tiramos a la calle, todo va a dar a los mares. Los animales marítimos se ven muy afectados con esto. No pueden vivir dentro de un ambiente limpio, que la verdad los animales no se lo merecen, no se merecen nuestra irresponsabilidad. Entonces es muy importante que tratemos de conservar el medio ambiente también del mar. La contaminación más peligrosa que hay es la contaminación radioactiva. Uno de los casos más famosos de esto es la de Chernóbil. Lo que pasó en este país de Ucrania es que uno de los reactores explotó y murieron 30 trabajadores. Lo interesante de esto es que incluso fue en la ciudad de Pripyat, fue la más afectada, ya que la planta sí se llamaba Chernóbil, pero tuvieron que construir otra ciudad para que los trabajadores vivieran incluso más cerca de la planta. Entonces, esta fue la ciudad más afectada, Pripyat, porque incluso cuando se hacen como que miden la radioactividad de la ciudad, incluso Chernóbil no tiene mucha como lo que es Pripyat, que es donde sucedió el accidente. Entonces lo que pasó es que las personas dentro de kilómetros a la redonda se tuvieron que mudar porque no se puede habitar dentro de estos lugares. Sí se puede ir a visitar al lugar por un cierto tiempo. Incluso cuando se va a visitar estas ciudades hay controles de seguridad para ver que nosotros no estemos llevando radioactividad a otros lugares. Incluso no se pueden llevar objetos de las ciudades porque pueden presentar un riesgo. Los objetos todavía tienen radioactividad. Entonces, se tuvieron que mudar, ¿verdad? Las personas de Pripyat, porque incluso de Chernóbil, porque no se puede vivir dentro de estos lugares por las mutaciones genéticas. Por ejemplo, sabemos, ¿verdad?, que una célula que está modificada, o sea, una célula que no es normal, puede incluso llevar a un cáncer. Entonces, dentro de esta radioactividad, esta contaminación, podemos presentar cáncer y por eso es la mayor razón por la que ellos se tuvieron que mudar, lamentablemente, y para evitar enfermarse. También tenemos lo que es la contaminación lumínica, que esto es en las ciudades más grandes debido al montón de luces artificiales que se pueden ver. Entonces esto nos puede desorientar a nosotros o incluso a los animales. También la contaminación acústica, que es cuando es demasiado ruido, no es físico la contaminación, pero sí es bastante psicológica, ya que esto puede provocar migrañas, insomnio, etc. Y también por último tenemos la contaminación alimentaria, que esto se puede dar por diversas maneras. Puede ser de manera directa o indirecta. Por ejemplo, si nosotros no manipulamos bien los alimentos, si no nos lavamos las manos, si nuestros utensilios están contaminados, podemos provocar una contaminación alimentaria para nosotros mismos. E incluso la contaminación del medio ambiente tiene que ver en la contaminación alimentaria. Lo que es el uso de pesticidas o si no lavamos bien los alimentos, nos podemos comer esos pesticidas que se utilizan dentro de la industria alimentaria. Entonces, por eso siempre tenemos que tener cuidado a la hora de consumir nuestros alimentos, lavarnos bien las manos y lavar todos los utensilios que vamos a usar para preparar nuestra comida. También otra cosa es separar los alimentos que ya están preparados con los que están crudos, porque si no puede haber una contaminación cruzada de estos dos alimentos. Contaminamos los alimentos que ya están cocinados con los que todavía están crudos. Uno de los riesgos que se pueden presentar dentro del trabajo es la contaminación química.
que esto puede provocarse por moléculas individuales, ya sean gases o vapores, o por grupos de moléculas que son los aerosoles. Hay diferentes formas en las que estos contaminantes pueden entrar al organismo. Pueden ser de forma respiratoria, dérmica, ocular, digestiva o cuando ellos penetran directamente en la piel por una cortadura o algo parecido. Como último tema tenemos lo que es las quemaduras. Hay diferentes tipos de quemaduras por su etiología. Tenemos la quemadura de contacto, que es cuando directamente la piel se expone a algo que está caliente o a una llama directa. Las quemaduras químicas, que son producidas por productos químicos. Tenemos que tener en cuenta que cuando se produce una quemadura química, lo primero que tenemos que hacer es irrigar la quemadura. No la tenemos que meter dentro de agua porque puede ser que el contaminante se extienda y podemos contaminar más piel. Entonces lo único que tenemos que hacer es irrigarlo con agua. También tenemos lo que es las quemaduras eléctricas, que bueno, estas son las más fuertes, ya que incluso pueden destruir lo que es el hueso y el músculo. También tenemos las quemaduras por escaldaduras, que estas son con un líquido que está muy caliente. Entonces estas son las quemaduras por escaldaduras. Ahora, los tipos de quemaduras. Tenemos diferentes grados de quemaduras. Tenemos las de primer grado, segundo grado, tercero y cuarto grado. Las de primer grado pueden ser son de exposición solar. Pueden presentar una apariencia roja, lo que es un eritema. No producen ampollas y no requieren de líquido intravenoso, sino que nosotros mismos nos podemos rehidratar. Ahora, las de segundo grado ya son por escaldaduras o llama directa. A partir de las quemaduras de segundo grado sí se necesita líquido intravenoso para poder rehidratarse. Estas pueden presentar una apariencia de cuero y las de segundo grado son las más dolorosas. Hay una hipersensibilidad dentro de lo que es la piel. Ahora porque destruye toda la dermis. Ahora, lo que es la quemadura de tercer grado es así que ya no duelen porque la dermis ha sido completamente destruida. Y lo que pasa con las quemaduras de tercer grado es que ya no queda piel para que se pueda cicatrizar. Entonces se produce lo que es la epitelización de segunda intención o la cicatrización de segunda intención, y que esto se hace con injertos de piel. Ya las quemaduras de cuarto grado sí son las más fuertes o feas porque son por electricidad. Ya esto se destruye completamente el músculo y el hueso y es una apariencia ya muerta, o sea, se muere el músculo y se mira negra la piel. Si queremos saber cuánta superficie alguien se ha quemado, utilizamos la regla de los 9. Esto quiere decir que digamos que cada parte del cuerpo tiene un porcentaje de superficie. Por ejemplo, aquí el abdomen un 18%, las piernas un 9%, y así, y todo es por múltiplos de 9. Incluso la palma de la mano indica un 1%, que esto lo podemos utilizar la palma de la mano para calcular el porcentaje en quemaduras irregulares. Ahora, con los niños es diferente. Por ejemplo, la cabeza de los niños representa un mayor porcentaje que lo de los adultos y las extremidades un menor porcentaje que la de los adultos. Ahora, después de que esto se utiliza para cuando vayamos a usar líquidos intravenosos, ¿verdad? Que ya dijimos que eran en quemaduras de segundo grado en adelante. Entonces, cuando ya sepamos la superficie corporal quemada, vamos a utilizar lo que es la fórmula de Parkland, que dependiendo, ¿verdad?, si es en adultos o en niños, en adultos es 4 mililitros,
en niños es 3 mililitros, entonces lo vamos a multiplicar por el peso en kilogramos y por el porcentaje de la superficie corporal quemada. Hay que tener en cuenta que si en un adulto el porcentaje es mayor a 20, solo ahí se va a administrar los líquidos intravenosos, que es el lactato de Ringer, y en niños es de 10 en adelante, 10% en adelante. Entonces, después eso, el resultado que nos salga, lo vamos a dividir a la mitad y la primera mitad la vamos a administrar en las primeras 8 horas y la otra mitad en las siguientes 16 horas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el tiempo en que ha transcurrido la persona con el accidente antes de llegar y que fuera atendido por servicios médicos. Por ejemplo, si esta persona hace 2 horas que se quemó, o sea, pasaron 2 horas que se quemó y hasta ese tiempo llegó al hospital, ya no lo vamos a administrar en 8 horas la primera mitad, sino que lo vamos a reducir 6 horas, como fueron 2 horas que se tardó en llegar, entonces vamos a quitar esas 2 horas del tiempo para aplicar el lactato Ringer, que en este caso serían 6. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Para la valoración de las quemaduras hay que ver la profundidad, la extensión, la localización de las quemaduras. También la vía aérea. Por ejemplo, las personas que estuvieron en un incendio ya tienen dentro de ellos quemaduras internas, ¿verdad? Lo que es la vía aérea. Y esto puede presentarse en forma de ronquera o incluso los gargajos o el esputo. Puede ser de negro por el carbón. Y tenemos que quitarle toda la ropa al paciente, ya que hay algunas telas que son sintéticas y que se le puede pegar al paciente y se forma parte de la piel y me imagino que ha de ser más doloroso, ¿verdad? También tenemos que limpiar todas las heridas de lo que sea polvo, tierra o carbón. También tenemos que aplicarle lo que es, en caso de que lo requiera, ¿verdad? Por el dolor, lo que es narcóticos. También tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que cuidar lo que es las heridas. Por ejemplo, no podemos aplicar agua fría a lo que son las quemaduras porque podemos producir una hipotermia en los pacientes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que asegurarnos que la persona también tenga su vacuna del tétano. Y con los antibióticos, tenemos que ser en caso de que sea una infección. Entonces creo que con eso concluyo mi video y muchas gracias. También quería decir, bueno, por ejemplo, mi tema favorito de todo fue el de los primeros auxilios. Creo que es algo que todos deberíamos de saber, nunca sabemos en qué momento nos va a tocar aplicar los primeros auxilios. Yo, por ejemplo, trabajo con niños y la verdad es que siempre me he preguntado qué debería de hacer en caso de que un niño sufra un accidente o se ahogue con algo. Y esta clase la verdad es que me ha servido mucho, incluso he investigado aparte de otras técnicas y en qué casos, ¿verdad? O si ya un niño que tiene problemas con epilepsia, qué hacer, o si un niño se desmaya mientras estamos en el patio de juegos. Entonces la verdad es que ha sido una clase de mucho beneficio para nuestra vida cotidiana, que la verdad es que nunca pensábamos que lo podíamos ocupar. Entonces, muchas gracias, doctora.